Un modelo de facturación que reconoce el volumen de ventas en unidades como un factor de descuento sobre sus precios. De otro lado, de acuerdo a las regiones que atiende su red concesionarios, le brinda precios diferenciales a cada uno de ellos que se ilustran en la tabla A en valores en millones, que son los que se van a encontrar en este caso. Su política de precios y descuentos por volumen funciona por rangos separados que dependen de las unidades vendidas, que se pueden ilustrar con un ejemplo así. Si se venden en concesionaria Alci Autos, por ejemplo, 98 vehículos, la ensambladora cobrará 1.379.000. Eso es porque, si miramos acá en el primer rango, en el rango que es de 1 a 5, él va a tener un precio de 16,5, que es el primer precio que se tiene acá. En el siguiente rango, de 6 a 25, donde hay 20 automóviles, cobra 15.2 y así sucesivamente. Como se puede ver, hay 98 vehículos que ellos irían hasta el rango número 5, sería donde se encuentra acá. Por los primeros 5 vehículos cobraría este precio, por los siguientes 20 el siguiente y así sucesivamente. De tal manera que lo que se va a hacer aquí es que para poder determinar el valor total de las ventas se tendrían que tener en cuenta ¿qué cosas? Se tendrían que tener en cuenta la cantidad de vehículos que se vendieron en los intervalos que se encuentran completos, más la cantidad que se encuentra en el último intervalo, que va a ser una cantidad parcial. Por ejemplo, aquí lo que toca hacer en este ejercicio es traer para todos estos autos y este número de vehículos el valor total de ventas. Entonces, ahorita dice el modelo debe calcular los valores a facturar en cada transacción, que son las que se van a llevar a cabo en la tabla A, considerando que se debe facturar por rangos como se muestra en el ejemplo. Una vez se encuentre el valor a cobrar de cada factura, en la celda H55, realmente saca la H54, se debe generar una única fórmula. Y finalmente se debe traer un resumen completo del concesionario por cada año en esta tabla. Entonces, para poder realizar la tabla C, lo primero que se tiene que hacer es llenar la tabla A. Entonces, por ejemplo, en este primer ejercicio, que es el rango 8, lo que voy a hacer es que voy a tomar este como referencia para mostrar el primer ejemplo. Para yo poder calcular las ventas de Autonal de 142 vehículos, yo tendría que hacer una multiplicación entre la cantidad de vehículos de cada rango por su respectivo precio. En este caso, yo podría hacer esto de esta manera, que son 5 vehículos multiplicados por el precio de Autonal y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el rango 7, que es el que se encuentra completo. Finalmente, en el rango 8, como uno se puede dar cuenta, en el rango 8 está de 141 a 165. Como se vendieron 142 autos, van a quedar 2 en este rango. Por ende, la cantidad de ventas de este rango va a ser 2 multiplicado por el precio de acá. Entonces, en total, las ventas que yo tendría que obtener es simplemente la suma de todas estas ventas de acá. Primero, las de los rangos que se encuentran completos, más la pequeña parte que es del rango que se encuentra incompleto. Y listo. Una forma de hacerlo para yo evitar hacer esta multiplicación 1 a 1 es con la función suma producto. De tal manera que yo voy a tener dos cosas para la suma producto. Una es la matriz de la cantidad de vehículos y la otra es la matriz del precio. Entonces, si yo quisiera hacer la misma cosa, haría un suma producto de la primera matriz, que es la de los vehículos, la que se encuentra hasta acá, y la siguiente matriz sería la de los precios, que es esta que va a estar acá. Él ya me tendría en cuenta que la misma suma que yo tendría hasta aquí, que es simplemente los rangos que se encuentran completos. El otro que se encuentra incompleto, pues entonces aquí ya lo podría hacer la suma, que sería esta cantidad más este pequeño pedacito. Y aquí, como nos podemos dar cuenta, esta y esta son exactamente la misma respuesta. Perfecto. Lo que se va a hacer aquí es primero traer, como hicimos anteriormente, la cantidad de los intervalos que se encuentran completos. ¿Cuáles son los intervalos que se encuentran completos? Los intervalos que se encuentran completos son, digamos, como está hasta el 8, sería hasta el rango 7. Entonces, lo primero que se va a hacer es una suma producto, como se había hecho anteriormente. La primera matriz que vamos a traer son las cantidades. Como nos dimos cuenta, las cantidades o la matriz completa va a ir solo hasta un periodo antes del rango que nosotros tenemos organizado en esta manera. Entonces, para poder traer una matriz, se va a utilizar la función desref. Con desref voy a tomar como referencia primero esta cantidad y la voy a dejar totalmente fija. Listo. Las filas que yo necesito que él se ubique, como él tiene que pararse de aquí hasta acá, las filas que se va a mover va a ser solo una, de tal manera que él se pueda ubicar en esta celda hacia abajo.
Las columnas van a ser 0, ya que no necesito que él se mueva a la derecha, entonces ponemos 0. Y el alto depende de ¿qué? Depende del número de rango menos 1. Por ende voy a tomar este rango y se va a fijar solo la columna, de tal manera que me pueda mover hacia abajo menos 1. Y finalmente el ancho va a ser solo 1. ¿Por qué? Porque la idea es que él solo tome una columna nada más, solo esta columna. Entonces se pondría 1. Hasta ahí ya se tendría la primera matriz, que es la matriz completa de los vehículos. Para tener en cuenta los precios dependen de cada uno de los concesionarios que tengan. Entonces, lo que se va a hacer para traer la siguiente matriz es también con un desrep, que para facilidad voy a tomar esta de este lado. Command T la voy a fijar totalmente y lo que vamos a tener en cuenta, acá lo que toca tener en cuenta primero es un desref. Desref para poder tener en cuenta la matriz completa y se toma como referencia esta de aquí. Se fija completamente. Las filas va a ser simplemente una posición de tal manera que pase hacia abajo, aquí. En columnas va a ser una de tal manera que se mueva hacia la derecha y quede ubicada en este punto. Aquí las columnas dependen es de la posición que yo me tenga que mover de acuerdo a cada uno de estos concesionarios. En este caso lo voy a hacer con un coincidir. ¿Coincidir qué cosa? El concesionario, que va a ser este de acá, fijándolo. Y él tiene que coincidir exactamente en estos concesionarios de acá. Lo fijamos completamente y una coincidencia exacta, de tal manera que encuentre exactamente el mismo concesionario. Cuando me pide alto, ¿el alto de qué depende? El alto igualmente depende del rango menos 1, ya que va a ser 1 menos que el rango donde se encuentra. Entonces, no, aceptar, acá, punto y coma, se va a tomar como alto el rango, se fija esta parte, solo el G, y menos 1. Y el ancho va a ser simplemente 1, de tal manera que tome una sola columna. Cerramos y cerramos. De esta manera, aquí se obtiene el 1928, que es exactamente el 1928 que se estaba obteniendo acá, que es de las columnas que están completas. Aquí ya se puede llevar hasta abajo y se puede obtener los conjuntos del total de las dos matrices que van completas. Quiere decir la matriz que iba de acá hasta acá y de acá hasta acá para el caso del ejemplo 1 y así sucesivamente para los demás. Perfecto. Ya teniendo esto, vamos a mirar si todos funcionan. Entonces aquí podemos ver que todos funcionan sin ningún problema, a excepción de este que tiene, que está en el rango 1. Aquí va a haber siempre el problema con el rango 1. ¿Por qué va a haber problema con el rango 1? Porque nosotros tuvimos en cuenta que el suma producto es hasta el rango menos 1. Si es 1 menos 1, pues va a quedar un rango 0, entonces no me va a servir. Eso se va a corregir posteriormente. Aquí ya vamos a tener en cuenta entonces la cantidad de ventas, pero por los intervalos que están completos, intervalos completos. Entonces, esta fórmula la vamos a coger y toda la voy a copiar y la voy a quitar y la voy a poner acá, ya que está funcionando esta sin ningún problema. Listo, la voy a eliminar completamente. La siguiente parte es tener en cuenta simplemente la cantidad del pedacito que está sobrando del pequeño intervalo. ¿Cuál es la cantidad que sobra de ese pequeño intervalo? La cantidad que sobra de ese pequeño intervalo, digamos para el ejemplo 8, sobran 2 carros. ¿Cómo voy a sacar esos carros? Simplemente teniendo en cuenta, o esos vehículos, la cantidad de vehículos que se tienen menos el límite superior del intervalo anterior. Entonces digamos, si es 142 menos 140 me estarían sobrando 2 vehículos. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Simplemente tomo la cantidad de vehículos, fijo la columna de tal manera que él se pueda mover dentro de la columna, menos un desref que puedo organizar, y me ubico en este punto totalmente fijo, Command T, y me voy a mover hacia abajo. ¿Cuántas posiciones? Me voy a mover hacia abajo el rango menos 1, de tal manera que quede una posición antes, acá, menos 1, y él va a quedar ubicado acá, en 140 para este caso. Entonces 142 menos 140 me va a quedar 2, que son la cantidad de autos que hay sobrando.
Después voy a tener en cuenta las columnas van a ser 0, ya que yo, como estoy parado aquí como referencia, no necesito que él se me mueva hacia alguno de los dos lados, sino que siga trabajando dentro de la misma columna. Alto y ancho lo puedo omitir porque solo quiero tomar un solo dato, o puedo ponerlo como 1 y 1, va a dar exactamente la misma cosa. Entonces aquí voy a tener 2, que son la cantidad de autos que están sobrando en dicho intervalo. Como yo necesito no solo la cantidad de autos, sino también necesito las ventas totales, entonces ahora necesito multiplicar ¿qué cosa? Esta cantidad que tenemos acá, que son la cantidad de autos que sobraron, se van a multiplicar por su respectivo precio. El respectivo precio depende de ¿qué cosa? Depende del rango donde está ubicado y depende de el tipo de concesionario que esté manejando. Entonces se va a multiplicar por ¿qué cosa? Por un desref, lo puedo hacer sin ningún problema. Y como referencia vamos a utilizar esta misma cantidad, la fijo totalmente. Y aquí las filas van a depender específicamente solo del rango, de tal manera que él sí se tiene que ubicar exactamente en este rango, ya que esta es la parte donde se encuentra el pedazo del sobrante. Y vamos a fijar solo la columna. En cuanto a las columnas, él tiene que moverse unas posiciones hacia la derecha. Una si en los coches, 2 Toyo Norte y así sucesivamente. Entonces, como es una posición, se hace con el coincidir. El coincidir, ¿qué debe coincidirme? Debe coincidirme el tipo de concesionario que estoy trabajando, fijando la columna, y él debe coincidírmelo en la matriz donde están todos los concesionarios, o sea, estos que están acá. Los fijamos y es una coincidencia exacta, entonces se cierra. De alto y ancho lo puedo omitir también porque simplemente necesito un dato nada más, o puedo poner 1 y 1. Cerramos y obtenemos finalmente la cantidad, acá faltaba un paréntesis, esta cantidad es la del sobrante, o sea, la de las ventas del intervalo donde se encuentra. Como se dan cuenta, es esta misma cantidad de acá. Entonces, ya teniendo el sobrante, aquí yo tengo los sobrantes de cada uno de los intervalos. Igual aquí va a haber el mismo problema con el intervalo, el primer intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger este pedacito, lo vamos a coger completo, control C, y lo voy a poner acá. Este es el pedacito del sobrante, o del intervalo, del último intervalo. Entonces, como el sobrante, por así decirlo. Y yo ya voy a tener la totalidad de ¿qué? De los intervalos que se encuentren completos, estos de acá, que vendría siendo este, más el pedacito del sobrante, que sería este de acá. Y así está funcionando para todos, menos para el primer intervalo. El primer intervalo ahora se va a organizar independiente. ¿Por qué? Porque él solo va a trabajar con ¿qué cosa? Con una cantidad de autos que se encuentren en este intervalo y con alguno de estos precios nada más. Él no se va a tener que mover hasta abajo. Entonces, ¿cómo lo va a formular? Con un condicional. Si este rango del lado lo fijamos el G para que él se pueda mover hacia abajo, si él llega a ser igual a 1, de tal manera que funcione solo para el rango 1, si él llega a ser igual a 1, ¿qué debería ser? La prueba lógica es que él debería tomar ¿qué? La cantidad de vehículos que yo tenga en ese intervalo y multiplicarlo por su respectivo precio. Pero el precio depende de ¿qué cosa? Depende de el concesionario. Entonces se puede multiplicar por un desref, poniendo como referencia el límite, esta de acá. Pueden tomar otra referencia, pero obviamente cambiarían las posiciones. Y filas voy a poner 1. ¿Por qué? Porque él simplemente tiene que moverse una posición hacia abajo para mantenerse siempre en el primer rango. Columnas, las columnas van a depender del concesionario, entonces voy a poner acá un coincidir. El coincidir debe coincidirme el concesionario, fijando solo el tipo de concesionario que yo tengo y buscándolo en esta matriz de acá, con una coincidencia exacta. Ya teniendo la columna, el alto y el ancho lo puedo omitir también. ¿Por qué? Porque él solo va a trabajar con un solo dato nada más. O se podría poner como 1 y 1. Cerramos y obtenemos, acá faltaba un paréntesis, un falso. Porque hay un error aquí cuando se planteó la función, que acá hay un valor falso. Entonces aquí, realmente en el valor falso, vamos a poner, digamos, comillas, comillas, de tal manera que quede vacío. Y ya está perfectamente organizado. Listo. Ahora que ya está la parte funcionando, cuando es solo 1, ahora sí, cuando él sea diferente de 1, tiene que traer la totalidad. ¿Que la totalidad qué es? La totalidad es simplemente tener esta función completa, esta función, y se le debe sumar la parte del sobrante, que es el pedacito que vamos a tener acá. Control C, lo agregamos, más el sobrante.
Y esta función es la que va a tener que funcionar para los que sean intervalos diferentes de 1. Escogemos toda la función, Command C, se pone acá y en la parte donde son diferentes de 1 se pega la función, Command V, aceptar, y quitamos este igual, que es el que tiene acá un error pequeñito, y se cierra el paréntesis. Y ya quedó funcionando para cada uno de los intervalos. Entonces aquí tenemos, digamos, para el intervalo 1, ya quedó sin problema. Él está trayendo la cantidad de solo el primer intervalo nada más. Los demás están trayendo los de todos los intervalos. Acá está un ejemplo de él, está trayéndolos todos sin ningún problema. Una vez terminado acá todo el ejercicio, ahora sí se puede venir a esta tabla. Esta tabla lo que va a tener en cuenta es que tiene que traer las ventas totales, estas de acá, dependiendo del concesionario y dependiendo del año. Como dependen de dos condiciones del concesionario y del año, la mejor forma o la forma para poderlo hacer es con una función que se llama suma conjunto, sumar si conjunto, ya que él va a tener en cuenta las condiciones que sea cada uno de estos concesionarios y cada año. Entonces va a ser así, sumar puntos y conjunto. Lo primero que él va a pedir es el rango de suma. El rango de suma van a ser las ventas totales, que ya se tienen ubicadas acá y se fijan totalmente. Posteriormente, él va a pedir el primer criterio. El primer criterio que vamos a coger va a ser el de los autos. Entonces voy a tomar todos los autos de aquí hasta abajo y se van a fijar completamente. Y el primer criterio va a ser los coches. Y él se va a mover hacia abajo, entonces se va a fijar solo la columna, o sea, la letra. El siguiente que pide es el siguiente criterio. Entonces el criterio de los autos ya está, el siguiente es el de los años. Se toman todos los años de aquí hasta abajo, se fija completamente y el siguiente criterio va a ser el año de acá, que en este caso aquí se va a fijar es el número, de tal manera que él se pueda mover sobre la fila. Cerramos y finalmente Enter, y aquí tenemos la cantidad total de ventas de los coches en 2015. Aquí ya se puede arrastrar hacia abajo, hacia el lado, y queda completamente terminado el ejercicio. ¿Listo?